Hola, buenas tardes desde Madrid, jueves 9 de enero cuando grabo este programa. Quedan todavía 11 días para que Donald Trump asuma la presidencia y ya tenemos algunas notas, algunos anticipos de lo que va a suceder. Hoy os voy a hablar de MK Ultra, que es un tema que todos seguramente conocéis, que seguramente no creéis que no hay ninguna novedad sobre el tema, pero del cual se ha publicado una información muy jugosa, nada más y nada menos que en el diario Daily Mail, que es el periódico más leído de Inglaterra. Y antes de contaros las novedades de este tema, como seguro que hay muchísima gente que vais a ver este vídeo que conocéis perfectamente el proyecto MK Ultra, os tengo que decir que en este momento de la historia, en el año 2025, cosas que ya sabemos va a haber que contarlas de nuevo porque la noticia está en que salgan a la luz ya para el gran público. Todas estas cosas que deseábamos que la gente se enterara. Aunque, como siempre, se aprenden cosas. Y en este caso, a un servidor que lleva leyendo sobre el MK Ultra, como sabéis, y publicando desde hace 20 y tantos años, también hay cosas que he aprendido en esta nueva oleada de archivos desclasificados sobre MK Ultra. Y para situaros perfectamente en la importancia de esta información, me tengo que remitir a esta otra que publicó el señor General Flynn, Michael J. Flynn, el día 1 de enero del presente año. El general Flynn eligió esa fecha para compartir los trapos sucios de la CIA, hablando pronto y claro. Son cosas que ya se publicaron en el año 2007, que incluyen el propio proyecto MK Ultra o la operación Caos para perseguir a disidentes como John Lennon, por ejemplo, o la operación para invadir Cuba, o el asesinato del líder panafricano Patrice Lumumba, o cositas sobre el asesino de la CIA Howard Hunt, y bueno, pues cositas también sobre la operación Gladio. O sea, temas importantes, como estos que estáis viendo aquí, la operación Northwoods, que desde luego, si uno se da cuenta o pone en relación que lo publica el señor General Flynn el día 1 de enero, bueno, pues desde luego a mí no me cabe ninguna duda de que es una declaración de intenciones. Está lanzando un mensaje. Como quiera que 5 días después, es decir, el 6 de enero del año 2025, el periódico más leído de Inglaterra, el Daily Mail, publica esta información con nuevos archivos del proyecto MK Ultra, desde luego nos encontramos ante una señal que consiste en que uno de esos temas capitales, letales, esos temas que por sí mismos cambian la percepción de la gente acerca de sus gobiernos. Y no hay ninguna duda de que el proyecto MK Ultra es, junto a los atentados del 11S, junto a la Operación Gladio, por ejemplo, junto al tema del cambio climático o la guerra de sexos o tantos otros que os he nombrado, que el hecho de que aparezcan los primeros días del 2025 indica que están mandando un mensaje de las cosas que van a venir, ¿vale? A continuación os voy a contar lo que de nuevo cuenta el proyecto MK Ultra. Comienza contando cosas que ya sabemos todos, que es, bueno, pues que se dedicó durante varias décadas a experimentar, a testar métodos para tomar el control de la mente de un individuo a través de cosas como el sueño inducido, el electroshock, la tortura, que, bueno, durante semanas o meses lo que buscaban era tomar el control de la voluntad de un ser humano. Para ello, utilizaron como cobayas tanto a drogadictos como a criminales que estaban en la cárcel, a pacientes mentales, porque eso también se desarrolló en hospitales psiquiátricos. Acordaos de Alguien voló sobre el nido del cuco, que en realidad está contando esto mismo.
al igual que con soldados americanos, porque también sabemos que utilizaron a los propios soldados como cobayas. Bueno, pues cuenta que se condujeron aparentemente entre el 1953 y el 1964 estos 144 proyectos bajo el paraguas del proyecto MKUltra y bueno, pues que, por ejemplo, se investigó con el LSD durante una década sobre las consecuencias, sobre los efectos en las mentes de estas cobayas de la droga LSD cuando, insisto, todavía no había llegado al movimiento hippie, todavía no se había creado el movimiento hippie y esto es muy importante que lo tenga todo el mundo en cuenta. Dice que en este documento secreto incluso llegaron a plantearse utilizarlo con gente extranjera, pero en principio, o sea, fuera de Estados Unidos no lo hicieron. Uno de los objetivos primarios del proyecto MKUltra fue desarrollar una fórmula contra el lavado de cerebro en los interrogatorios a los que pudieran someterse estos agentes norteamericanos si fueran elegidos, estos espías, si fueran detenidos por una potencia extranjera. Aquí tenemos este que estáis viendo, es un mafioso llamado Whitey Bulger, un gángster, que en 1957 estaba en la cárcel de Atlanta y fue sometido a uno de estos experimentos en el que, bueno, pues acabó teniendo alucinaciones, paranoias, decía que creía que la habitación cambiaba de forma, decía que saltaba sangre de las paredes, que las personas se convertían en esqueletos y que una cámara se convertía en un perro. Dice que casi se volvió loco. Esto es importante. Esto es importante porque estamos hablando de la época en la que todavía la gente no iba mayoritariamente al psiquiátrico. Y yo creo que es uno de los temas que voy a desarrollar durante este vídeo. Bueno, aquí hace un resumen, lo voy a poner más grande para que lo veáis mejor, de, bueno, pues los métodos que utilizaron, como digo, la deprivación sensorial, el aislamiento, la hipnosis, las drogas, bueno, todo tipo de torturas para modificar el comportamiento de una persona. Bueno, esto salió a la luz, como muchos sabréis, en el año 1974. Este hombre que estáis viendo es Allen Dulles, que fue director de la CIA y que fue la persona que supervisaba todas estas investigaciones a través de la sección de servicios técnicos de la CIA. Que, bueno, entre otras cosas, se utilizó el Hospital Universitario de Georgetown para conducir estos experimentos de guerra química y biológica. Hago un inciso. Ayer mismo he visto un capítulo de Black Mirror que se llama Black Museum, en el que se describe un hospital universitario en el cual en la planta de arriba pues se hacen experimentos de este tipo con implantes, bueno, muy parecidos a lo que están diciendo. O sea, evidentemente es un guiño al MKUltra. Bueno, pues aquí tenéis pues un documento desclasificado que, bueno, pues viene a ser el documento fundacional por el que se crea el MKUltra, ¿vale? Y a continuación viene este otro documento en el que se delimitan, un documento del 5 de mayo del 1955, se delimitan los 17 objetivos, o 17 de ellos, de este proyecto. O sea, lo que va buscando, dice, desarrollar sustancias que promocionen o que provoquen el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto que la persona que lo recibe sea desacreditada en público. Es decir, acordaos, por ejemplo, de Britney Spears. Voy a poner ejemplos de cada una de las cosas que están diciendo. Acordaos de Britney Spears, de las locuras que hacía y que, bueno, pues hicieron que fuera internada.
Sustancias que incrementen la eficacia de la percepción. Bueno, esto es en el sentido contrario, ¿vale? Materiales que promocionen la intoxicación o en los efectos del alcohol, es decir, que multipliquen los efectos del alcohol para volver, digamos, pues a un espía o un enemigo, bueno, pues dejarle fuera de combate, hablando pronto y claro. Materiales que producirán los signos y los síntomas de enfermedades conocidas que puedan ser reversibles, mmm, lo cual pueda ser utilizado con malas intenciones. Es decir, hacer creer que una persona padece una determinada enfermedad para poder tratarla de esa manera. Imaginaos, o sea, qué cosas tan malas, ¿eh? Materiales que ayudarán a la inducción de la hipnosis, hacer más fácil la hipnosis o mejorar su uso, es decir, potenciar la hipnosis, o sea, el que una persona pueda ser controlada por otra. Sustancias que mejorarán la habilidad de los individuos para soportar la privación, la tortura o la coerción durante un interrogatorio y lo que se conoce como lavado de cerebro. Es un poco lo que os he contado antes. Es decir, pues en un momento dado en que un espía es detenido, que tuviera en su bolsillo una pastilla con la cual poder soportar la tortura para no cantar, para no decir lo que sabe. Materiales y métodos físicos que producirán amnesia de los sucesos que hayan predecido, o sea, que se hayan producido antes y durante su uso. ¿A qué os suena esto? ¿Nos suena al adrenocromo y a la película Blink Twice? Sustancias que hagan que te olvides de lo que ha sucedido. Esto lo estaban investigando, insisto, una y otra vez, entre los años 53 y 60. ¿Me queréis decir que no han llegado mucho más lejos en 70 años? 9. Métodos físicos para producir shock y confusión durante largos periodos de tiempo y que sean eficaces y de uso que no se vea. Surreptitious use. Es decir, pues, manipular a un individuo para que básicamente se esté volviendo loco. Sustancias que producen, entre paréntesis, podemos pensar en las armas de ondas, en este caso. Desde luego, todo este proyecto, ya sabéis, en La Habana, con las armas de ondas para provocar confusión. Desde luego que a los fanáticos de la 5G les va a encantar esto porque, bueno, a ver, se conoce que existen esas armas. Sustancias que producirán el disable physical, ¿cómo le traduciríamos esto? Inutilizar físicamente como parálisis de las piernas, amnesia, o sea, anemia grave, etcétera. Bueno, pues ya está. Entramos también en el terreno de lo físico. Imaginaos, armas para provocar parálisis. Bueno, acordaos que los rusos tenían algunas drogas que provocaban daños muy grandes físicos. Aquel espía que envenenaron en Inglaterra. La 11, sustancias que producirán euforia sin bajones. ¿A qué os suena esto? Al éxtasis, evidentemente. 12. Sustancias que alteran la personalidad, la estructura de la personalidad, en una manera que le hace que tienda, que haga al que lo recibe dependiente de otra persona. 13. Un material que pueda causar confusión mental de tal tipo que el individuo, bajo su influencia, la de la pastilla, encontrará difícil mantener
To maintain a fabrication under questioning. Mantener una coartada o un relato mientras está siendo cuestionado en un interrogatorio. Básicamente, el suero de la verdad. Están hablando del suero de la verdad, para que uno cante cuando está siendo interrogado. 14. Sustancias que disminuyan la ambición y la eficiencia en el trabajo de los hombres cuando se les administre de una manera indetectable. Pues qué cosas, para dañar la reputación de un individuo. Es decir, le van metiendo drogas de manera que, bueno, disminuye su desempeño y de esa manera pues pueden inhabilitarle, por ejemplo. 15. Sustancias que provoquen debilidad o dispersión de la vista o de las facultades auditivas, preferiblemente sin efectos permanentes. Bueno, me estoy acordando aquí del tinnitus, por ejemplo. Aunque el tinnitus parece que de momento no es reversible. Una píldora que produzca un cao que subrepticiamente pueda ser administrada en bebidas, en comidas, en cigarrillos o con un aerosol. Acordaos de los que entréis. Que sería seguro de usar y produciría un máximo de amnesia. Y sería muy útil para el uso de agentes en situaciones ad hoc. Bueno, temas de espías. Pero bueno, cuando uno... a ver, es importante hacer esta apreciación, no sé si os estáis dando cuenta, que cualquier cosa que se ensaye, se hubiera ensayado a nivel individual, posteriormente, y esto es de lo que va pues mi tesis del MK Ultra Social, se ha podido administrar a nivel global, porque todo experimento de psicología individual, finalmente, aunque no es tan fácil, evidentemente, un arma de ondas, aplicárselo a toda una población, porque tiene que estar dirigido al cerebro, y esto es lo principal, que por lo que pongo en duda el 5G, pues evidentemente el propósito final ha sido aplicárselo a toda la población, o sea que hay una parte de posibilidad en esto. Y el 17, un material que pueda administrarse subrepticiamente, el de las maneras diseñadas arriba, o sea, los anteriores puntos, y que en pequeñas cantidades pueda hacer imposible para un hombre desarrollar cualquier actividad física. ¿Vale? Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, esto es un documento oficial, los medios de comunicación no se han hecho eco de él, salvo el del email, pero aquí está, se ha publicado. Y aquí viene la información para mí más importante de toda esta noticia, que es, os lo voy a resaltar aquí, no sé si la podréis ver, pero aquí se dice que la CIA agradeció a la empresa Lilly por su increíble capacidad para desarrollar la droga en cantidades astronómicas referida al LSD, ¿vale? Año 1954. Estamos hablando de 14 años antes de que los hippies, con hijos de militares como John Phillips de los Mamas and the Papas, empezaran a hacer circular esta droga, que le llegó a los Beatles, que le llegó a los Rolling Stones, que produjo la era de la psicodelia. Señores y señoras, en el año 1954, la CIA, en colaboración con las empresas farmacéuticas, había desarrollado el LSD. La empresa Lilly fue una de las pioneras en las drogas antidepresivas como el Prozac. También ha estado en el mercado del tema del síndrome de hiperactividad, el TDAH. Con lo que, y esto es muy importante recalcarlo, vemos que las empresas farmacéuticas que han desarrollado, entre comillas, medicinas para la mente, también han estado colaborando con la CIA en el desarrollo de estas drogas aparentemente recreativas, pero que evidentemente
han generado unos problemas psiquiátricos a mucha gente que se han enganchado a ellas. Lo que quiero decir es que esta separación entre la droga terapéutica y la droga recreativa, que, bueno, en inglés se dice drug, medicina se dice drug, es la misma palabra, pues aquí se difumina. Y sobre todo encontramos que la colaboración entre el gobierno secreto y las compañías farmacéuticas viene de hace 70 años. Y esto es muy importante porque a la hora de, y es un poco lo que estoy haciendo en este libro que estoy escribiendo, de determinar la psiquiatrización de la humanidad en los últimos 70 años, que por un lado se puede atribuir al consumo de drogas, pero es que las drogas, las medicinas que vienen a curarte de lo que las drogas han creado, también han sido creadas por los mismos, lo cual me parece que es cerrar el círculo, sinceramente, y hace que, bueno, yo creo que este programa sea tan importante. Aquí se habla de Sidney Gottlieb, que es, digamos, en la mano derecha era de Allen Dulles, que fue el químico y espía que dirigió la CIA en los años 50 y 60 y que, bueno, estuvo al mando del proyecto MKUltra, junto con Allen Dulles, recalco. Y bueno, pues aquí pues explica dónde se realizaron estos experimentos, en casas, ¿cómo le llaman esto? Casas seguras de la CIA. Acordaos de la operación Midnight Climax, de la que también habla el señor Michael Flynn en este resumen, que fue una operación en la cual dieron LSD a prostitutas de Los Ángeles que a su vez se lo administraban en la bebida a sus clientes y a su vez también pues eran grabados para ver cuáles eran sus reacciones. Imagínate que te comas un tripi sin saberlo y que desde luego pues te estén monitorizando. En fin, aquí se habla pues finalmente de todos los métodos que utilizaron para llevar a cabo el MKUltra, la radiación, el electroshock, diferentes campos de la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología, la grafología, las sustancias y dispositivos paramilitares usados durante esta iniciativa secreta. Un comentario más para terminar. Me parece muy sintomático que el general Flynn, por un lado, y el diario Daily Mail, por otro, se hagan eco del proyecto MKUltra a principios de este año 2025, cuando está a punto de asumir el cargo Donald Trump. Eso quiere decir que este tema se va a convertir de dominio público en algo de dominio público y, desde luego, el conocimiento de que se ha estado investigando con algo tan perverso como tomar el control de la mente de un individuo desde hace 70 años, va a llegar finalmente a la gente a darse cuenta de que toda esta explosión de enfermedades psiquiátricas y de personas que tienen que pasar por terapia para poder conducirse en su vida no es más ni menos, queridos amigos, que este proyecto de MKUltra, pero llevado a la sociedad, lo que un servidor califica de MKUltra social. Si estás viendo este vídeo a través de YouTube, recuerda que hay muchos otros vídeos que no puedo subir a YouTube y en cambio los verás en rafapal.com o en mi canal de noticias en Telegram, Noticias Rafapal. Si quieres comprar mis libros, particularmente en este caso, La locura moderna, MKUltra social, aquí en libros.rafapal.com, y si sabes inglés o prefieres el inglés, books.rafapal.com. Muchas gracias y dentro de poco haré otro vídeo porque están pasando muchas cosas antes de que Trump asuma la presidencia. Hasta otra.